Aprenda las obligaciones y las tradiciones establecidas. Los padres deben enseñar a sus hijos los deberes obligatorios que todos los musulmanes deben cumplir y actuar según tantas tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, como sea posible. Por lo tanto, los padres deben esforzarse por adquirir el conocimiento islámico correcto para poder enseñar correctamente a sus hijos. Deben organizarse para que alguien les enseñe si ellos mismos todavía están aprendiendo los deberes del Islam. Los padres no pueden vivir en la ignorancia y simplemente ordenar a sus hijos que adquieran conocimientos. No es ningún secreto que un niño imita a sus padres. Si un padre prefiere la ignorancia a adquirir conocimientos, es muy probable que su hijo también lo haga. Adquirir conocimientos para actuar en consecuencia y enseñar a los hijos es un aspecto importante para criar a los niños de la manera correcta. Esta es una de las razones por las que obtener conocimientos útiles es obligatorio para todos los musulmanes, según un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224. En pocas palabras, ¿cómo puede un padre guiar a su hijo si es ignorante? Esto es como el viajero perdido que guía a otros viajeros perdidos. Comenzar temprano. Es letal ignorar educar bien a los hijos desde una edad temprana y creer que adoptarán un buen carácter cuando sean mayores. A los niños mayores les resulta mucho más difícil cambiar de carácter que a los niños más pequeños. Por ello, los padres deben asegurarse de enseñarles y orientarles desde pequeños. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 495, que animen a sus hijos a ofrecer sus oraciones antes de que maduren y se vuelva obligatorio para ellos. Este hadith puede y debe aplicarse a todos los aspectos de la vida de un niño. Esta preparación temprana garantiza que los niños adopten un buen carácter antes de que se establezcan en sus costumbres. No es un secreto que cambiar el carácter de uno para mejor después de que uno se ha fijado en sus costumbres, es un desafío muy difícil. Predicar con el ejemplo. El siguiente aspecto de criar hijos piadosos es que los padres den un buen ejemplo. Todos los padres desean que sus hijos sean piadosos, pero es poco probable que esto ocurra si ellos mismos tienen mal carácter. Muchos padres suelen quejarse cuando sus hijos no ofrecen las oraciones obligatorias. Y en muchos casos, los propios padres no han establecido sus oraciones. Si los padres no controlan su lengua, ¿cómo pueden esperar que sus hijos lo hagan? Los niños imitan a sus padres. Si sus padres respetan poco la adopción de la piedad, en la mayoría de los casos sus hijos también lo harán. Por lo tanto, es importante que los padres practiquen lo que predican. Nadie exige la perfección, pero deben esforzarse por cumplir con sus deberes obligatorios a toda costa y actuar de acuerdo con la mayor cantidad posible de las tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esta actitud correcta animará a sus hijos a hacer lo mismo. Amabilidad. Un aspecto de criar a los niños de la manera correcta es animarlos constantemente a comportarse bien de una manera amable y amorosa. En la mayoría de los casos, la agresión solo alejará al niño de lo que sus padres desean. Como se aconseja en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6601, Alá el Exaltado prefiere la bondad en todos los asuntos. Por lo tanto, una familia será más bendecida cuando se traten unos a otros con amabilidad. Solo en casos excepcionales se debe utilizar la agresión, pero aún así se debe controlar y utilizar únicamente en el tono de los padres, no en sus acciones físicas. Esto es similar a castigar a un niño dentro de ciertos límites cuando mostrar bondad no ayuda, como castigar al niño. Pero en la mayoría de los casos, se prefiere la bondad y se debe mostrar con palabras y acciones, como recompensar a los niños que se han portado bien con regalos. Dar regalos sin ningún motivo puede malcriar a los niños, pero recompensarlos por su buen desempeño, por ejemplo en la escuela, es un aspecto importante en la crianza de niños piadosos. Advertir contra los pecados. Otro aspecto de criar niños piadosos
es enseñarles desde pequeños a abstenerse de pecados y malas características, como la mentira. Un padre no debe ignorar este aspecto simplemente afirmando que su hijo no será responsable de sus acciones. Esta actitud solo alentará a los niños a ser más atrevidos al adoptar características negativas que serán muy difíciles de abandonar una vez que maduren y sean responsables de sus acciones. Se les debe recordar la mirada omnicomprensiva de Alá, el Altísimo, para que desde pequeños se abstengan de cometer pecados secretos y públicos. Esto también los alentará a realizar buenas obras tanto públicas como secretas. Un buen ambiente. Otro aspecto de criar niños piadosos es garantizar que pasen sus días en un buen ambiente. El entorno en el que uno pasa el tiempo tiene un gran impacto en su comportamiento y carácter. De la misma manera que una biblioteca es el mejor lugar para estudiar para los exámenes mundanos, ciertos lugares son mejores para desarrollar el carácter de un niño, como una mezquita o un centro educativo supervisado. Los padres nunca deben descuidar dónde están sus hijos, ya que este es el primer paso hacia el pecado y el crimen. Buen compañerismo. Otro aspecto de criar hijos piadosos es asegurarse de que tengan buenos amigos. Según lo aconsejado por el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud número 4833, una persona sigue la religión de su amigo. Es decir, una persona adoptará las características de sus amigos. Un hadiz similar encontrado en Sunan Abu Dawud número 4829, advierte que un mal amigo afectará a una persona del mismo modo que un herrero afectará a las personas que la rodean con fuego o humo. De manera similar, una buena persona afectará positivamente a su amigo, al igual que un vendedor de perfumes cuyos perfumes con olor agradable afectarán a los demás. Los padres no pueden ignorar este deber, ya que es la principal causa de que los niños se extravíen. La mayoría de los jóvenes involucrados en delitos se debe a esta razón. Los padres deben interrogar a sus hijos sobre la compañía que mantienen y reunirse con ellos para asegurarse de que sean aptos para tener compañía. Buena salud. Otro aspecto de criar hijos piadosos es que los padres se aseguren de que sus hijos desarrollen cuerpos, mentes y espíritus sanos. Una parte del desarrollo de un cuerpo sano es la limpieza. Esto ha sido declarado parte de la fe por el santo profeta Muhammad, paz y que las bendiciones sean con él, en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 534. Se debe alentar a los niños a mantener limpios sus cuerpos, ropa y dormitorios. Esta es una buena manera de prepararlos para el culto físico que exige pureza física, como la oración. Además, ayuda a desarrollar su carácter, al volverse independiente utilizando su propia fuerza física, en lugar de depender de otros para que hagan las cosas por ellos. De hecho, los niños a quienes no se les enseñaron estos modales básicos, se convierten en una carga para sus futuros cónyuges. Muchas parejas casadas discuten por cosas pequeñas como no limpiar su dormitorio. Un aspecto extremadamente importante para desarrollar un cuerpo sano es consumir alimentos lícitos. Se les debe alentar a llevar una dieta equilibrada, evitando así el despilfarro y la extravagancia. El santo profeta Muhammad, paz y bendiciones que sea con él, aconseja la clave del buen comer en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3349. Uno debe dividir su estómago en 3 partes, una parte para comida, la segunda para agua y la última parte debe dejarse vacía. Esto se puede lograr cuando uno deja de comer antes de sentir pleno significado, cuando todavía tiene un poco de hambre. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 31. Y come y bebe, pero no te excedas. De hecho, no le agradan los que se exceden. Los padres deben alentar a sus hijos a realizar ejercicio físico sin permitir que esto comprometa sus actividades educativas religiosas y mundanas. Esto les ayudará a desarrollar cuerpos fuertes y saludables que les ayudarán en sus deberes religiosos, como el ayuno. Además, es una excelente manera para que los niños se diviertan dentro de los límites del Islam,
ya que un niño que está sobrecargado con el estudio de conocimientos religiosos o mundanos, sin participar en actividades divertidas, es más probable que se aleje de este conocimiento cuando sea mayor y están menos influenciados por sus padres y familiares. Es importante mostrarles a los niños que el Islam es una religión simple, como se aconseja en un hadith que se encuentra en Adab al-Mufrad, número 287 de Imams Bukhari. Una religión simple que permite a uno disfrutar de los placeres legales del mundo con moderación y los guía a paraíso en el próximo mundo. Trate a los niños por igual. Otro aspecto de criar hijos piadosos es ser justo y tratar a todos los hijos por igual. No se debe elogiar ni animar a un niño más que a sus hermanos, ya que esto puede crear enemistad entre los niños. El único momento en que puede ser aceptable comprar un regalo para un solo hermano es en ocasiones especiales como cumpleaños. Gasto equilibrado. Es importante enseñar a los niños a encontrar un equilibrio entre ser tacaño y despilfarrador. Un padre debe gastar en cosas cuando sea necesario, pero debe evitar la extravagancia y el despilfarro. Hoy en día los niños son muy conscientes de la ropa que usan y de las cosas que poseen. En muchos casos, este comportamiento puede incluso afectar su confianza al interactuar con los demás. Para brindar confianza a su hijo, un padre debe gastar en estas cosas sin desperdiciar, ya que brindar confianza a un niño es un regalo invaluable que un padre puede darle. Es importante tener en cuenta que esto no significa que se deba malcriar a un niño, ya que esto puede generar otros rasgos negativos, como el orgullo. No se deben cumplir todas las peticiones de los niños, solo aquellas razonables que estén dentro de unos límites, especialmente en ocasiones especiales o para animarles a trabajar más duro. Mostrar este equilibrio de manera práctica a los hijos es una excelente manera de que adopten este enfoque equilibrado cuando sean mayores. Muestra respeto. Es importante que los padres se traten con respeto, especialmente delante de sus hijos. Cuando una persona le falta el respeto a su cónyuge delante de sus hijos, solo hará que los niños pierdan el respeto por ambos padres. De hecho, un niño incluso adoptará esta actitud y faltará el respeto a los demás de la misma manera que sus padres se faltan el respeto entre sí. Además, los padres no deben criticar a otros familiares delante de sus hijos, ya que esto hará que estos pierdan el respeto por sus familiares. Es extremadamente difícil defender los vínculos y derechos de los familiares cuando se les tiene poco respeto. Desafortunadamente, este es un aspecto de la crianza de niños piadosos que los padres, especialmente los asiáticos, a menudo pasan por alto. Reprendiendo constantemente. Otro aspecto de criar hijos piadosos es que los padres no critiquen a sus hijos por cada asunto, especialmente los triviales. Lo mejor es criticarlos primero por cuestiones más importantes, como por ejemplo mentir. Si un padre desea criticar por asuntos pequeños, debe hacerlo con amabilidad, ya que no es necesario abordar los asuntos pequeños con dureza. Asesorar en privado. Otro aspecto de criar hijos piadosos es no amonestarlos públicamente. Es mejor hacer esto en privado, ya que un niño puede sentirse avergonzado cuando lo hace frente a otras personas, incluidos sus hermanos. La vergüenza y la ira son dos rasgos que pueden impedir que una persona, especialmente un niño, acepte buenos consejos. Ambos ocurren a menudo cuando una persona es amonestada públicamente. Disciplina moderadamente. En algunos casos, es necesario castigar a los niños para desarrollar un buen carácter. Pero este castigo siempre debe ser leve y verbal y no violento, ya que esta es la tradición del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, según un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1984. El castigo leve debe ser más concentrado en cosas como quitarles temporalmente sus privilegios, por ejemplo, quitarles la consola de juegos. Un castigo severo puede generar mal carácter e incluso puede inspirarlos a dañar a otros cuando están enojados. Evite malcriar a los niños. No se debe mimar en exceso a un niño,
ya que esto puede llevarlo a adoptar un complejo de superioridad, por el cual espera que los demás acepten siempre su opinión y su modo de ser. Esto puede ser desastroso para ellos, especialmente cuando se vuelven adultos y enfrentan otros aspectos de la vida como el trabajo y el matrimonio. Al niño se le debe proporcionar lo esencial y darle obsequios, especialmente en ocasiones especiales, para alentarlo a trabajar más duro en la escuela y en sus estudios islámicos. Evite la pereza. Los padres no deben alentar a sus hijos a que se vuelvan perezosos. Esto ocurre especialmente en los hogares asiáticos, donde los padres, específicamente la madre, realizan todas las tareas domésticas de sus hijos aunque sean físicamente capaces de hacerlas ellos mismos, como arreglar la cama por la mañana. Esto solo desarrolla la pereza y les impide adoptar un estilo de vida disciplinado. Esto nuevamente les causará grandes problemas en años futuros, como el matrimonio. Muchos divorcios ocurren simplemente porque un esposo o una esposa se niega a realizar tareas domésticas simples, y en cambio, espera que su cónyuge las haga tal como lo hicieron sus padres durante su infancia. Independencia. Otro aspecto de criar hijos piadosos es no sobreproteger al propio hijo. Aunque se trata de un error poco común cometido por los padres hoy en día, mantener a los niños bajo llave por razones de seguridad puede impedirles adoptar características que les animen a ser independientes. Un enfoque equilibrado es mejor cuando se monitorea al niño de manera segura sin obstaculizar el desarrollo de su carácter. Insultar a los niños. Es importante no menospreciar a los niños cuando cometen errores, ya que esto solo hará que adopten características similares y en algunos casos, dañará su confianza. La confianza es una característica clave necesaria para el éxito. Divertirse con los niños es importante de vez en cuando, pero los padres no deben burlarse de los niños con frecuencia. La única excepción es cuando uno sabe que el niño no lo tomará en serio. Ser firme en las buenas reglas. Un aspecto de criar hijos piadosos es que los padres se mantengan firmes en las reglas establecidas y en las decisiones correctas que han tomado. Ser un empujón por el que un padre siempre cede ante sus hijos solo conduce a malcriarlos y les impide tomarse en serio lo que sus padres dicen y deciden. Esto no significa que no deban cambiar de dirección cuando se equivocan, sino que cuando se toma la decisión correcta deben mantenerse firmes. Dar tiempo a los niños. Es importante que los padres dediquen tiempo a sus hijos sentándose con ellos y preguntándoles sobre su día, sus actividades y con quién pasaban tiempo a diario. Desafortunadamente, algunos padres están tan ocupados ganando riqueza y se comportan como si hacerlo por sus hijos fuera su única responsabilidad, descuidando deberes más importantes, como encontrar tiempo para sentarse y hablar con ellos a diario. Esto permite que el niño se sienta cómodo hablando de problemas con sus padres. Pero si los padres están siempre demasiado ocupados, sus hijos pueden encontrar demasiado incómodo discutir ciertos temas, lo que solo les lleva a discutir estas cosas con otras personas, y algunas de estas personas los desviarán con malos consejos. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shikepod.com.